Hola, bienvenidos a la sustentación de nuestra fase colaborativa para el proyecto integrador. Nosotros somos el grupo número 9 que está conformado por Hola, mi nombre es Dayana Carrillo. Hola, mi Hola. nombre es Angélica Hernández. Hola, yo soy Elizabeth Ortega. y yo, Sandra Carvajal. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la sustentación de nuestro artículo llamado Comparación del rendimiento en inteligencia fluida utilizando la prueba de matrices progresivas de Raven en adultos colombianos con y sin antecedentes de abuso físico en la niñez. Para esto vamos a empezar con nuestro resumen, en donde evidenciamos científicamente qué nos han mostrado los estudios sobre la relación entre violencia física infantil y el desarrollo cognitivo a largo plazo. También hablamos de los objetivos que tuvimos en nuestro proyecto, cuáles fueron los participantes y qué pruebas utilizaron para obtener los siguientes resultados y de allí sacar una pequeña conclusión. También tenemos nuestras palabras claves que fueron buscadas en el Tesauro de la UNESCO, que son abuso de menores, inteligencia, cognición y adulto. Aquí tenemos nuestro abstract y vamos a iniciar con nuestra introducción. Se sabe que el maltrato físico infantil ha constituido una de las mayores expresiones y más graves de maltrato hacia los niños. De hecho, hay estimaciones globales que el 23% de la población infantil mundial ha padecido de maltrato infantil. En América Latina, también los informes epidemiológicos revelan que una proporción significativa de adultos manifiesta haber sufrido estas agresiones físicas durante su infancia. En reiteradas exposiciones y en estudio se nos ha dicho que la relación entre las alteraciones neurológicas y también la violencia física o estresores en la niñez trae problemas para integrar, coordinar y ejecutar procesos cognitivos complejos. Por lo menos, Tischer y Sampson nos indican que hay eventos adversos tempranos que pueden generar modificaciones estructurales en áreas prefrontales y parietales. Y como lo sabemos, estas son áreas que son claves en la resolución de problemas, en el razonamiento analítico también. Asimismo, hay otras investigaciones que nos avalan y que nos dicen que en el eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, producto del estrés severo, se afecta la maduración de las redes neuronales y también de la consolidación sináptica, lo que básicamente se traduce en en menor desempeño cognitivo en la adultez. Asimismo, otros estudios también nos evidencian que el maltrato físico es asociado a dificultades en dominios como la atención, la memoria de trabajo y la inteligencia fluida, lo que se refleja que es una etapa muy sensible en donde estos maltratos físicos realmente pueden ocasionar un daño. Otras investigaciones que son más centradas en la neurobiología del trauma dicen que la violencia infantil puede alterar los circuitos frontoestriales y frontoparientales responsables del funcionamiento, tales como la planificación, el control inhibitorio y la reflexibilidad cognitiva. Ahora, a pesar de toda esta evidencia acumulada, persiste un vacío definitivamente en la investigación. Sobre todo porque esta investigación se hace más en niños y se ha reducido la cantidad de investigaciones hechas en población adulta y sobre todo población adulta colombiana. En consecuencia, nuestro estudio busca aportar primero que todo evidencia empírica sobre los efectos principales de la violencia infantil y la cognición adulta. Por tal razón, el motivo o el objetivo de nuestra investigación es describir las diferencias en el rendimiento en una prueba estandarizada de inteligencia fluida entre adultos con y sin antecedentes de violencia física. Para ello, lo que hicimos fue caracterizar el perfil sociodemográfico de los participantes, identificar la presencia de violencia física en la infancia y comparar sus puntajes cognitivos entre estos dos grupos. Bueno, y a continuación voy a presentar la metodología explicando pues el tipo de estudio utilizado. Este fue un estudio de enfoque cuantitativo porque trabajamos con mediciones numéricas y pues un análisis estadístico. Se clasificó como no experimental ya que no manipulamos ninguna variable ni asignamos a los participantes a grupos de manera controlada
sino al contrario, pues la pertenencia a cada grupo, ya sea víctimas o no víctimas de maltrato físico infantil, se estableció con base pues a sus propias experiencias previas y pues fueron evaluadas con el inventario de experiencias traumáticas en la infancia. El diseño fue transversal porque la información pues, se recogió en un único momento y no se realizó seguimiento. También fue un diseño descriptivo comparativo, por un lado, porque describimos los puntajes de inteligencia fluida y por otro comparamos esos puntajes entre los dos grupos definidos. En cuanto a las variables, la variable independiente pues fueron los antecedentes de maltrato físico infantil, una variable dicotómica que solo tiene pues dos categorías, sí o no. Y pues la variable dependiente fue el rendimiento de la inteligencia fluida, evaluado mediante la prueba de matrices progresivas Raven, nos da un puntaje continuo. Y las características de nuestros participantes, la muestra estuvo compuesta por 200 adultos colombianos que fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, con edades entre 18 y 59 años. Los criterios de inclusión fueron ser mayor de 18 años, ser colombiano, aceptar y firmar el consentimiento informado, completar la aplicación del inventario de experiencias traumáticas en la infancia y de la prueba Raven. Los criterios de exclusión fueron presentar algún tipo de diagnóstico neurológico o psiquiátrico que afectara el rendimiento cognitivo o no finalizar pues alguno de los instrumentos aplicados. Los participantes fueron clasificados inicialmente a partir pues, de los puntajes obtenidos en la subescala de violencia física del inventario de experiencias traumáticas en la infancia, lo cual pues, nos permitió conformar dos grupos, adultos con antecedentes de maltrato físico infantil y adultos sin antecedentes de maltrato físico infantil. Posteriormente, pues su desempeño cognitivo se evaluó con la prueba de Raven. En cuanto a las características sociodemográficas, observamos que el 58% eran mujeres, el 42% hombres, y en cuanto pues al estado civil, predominaban las personas casadas y en unión libre. Y en ocupación, la mayoría eran empleados, seguidos de estudiantes y personas desempleadas, lo cual nos permitió pues analizar una muestra diversa en términos laborales y académicos. Es importante señalar que trabajamos pues con datos previamente recolectados, lo que garantizó pues la confidencialidad total. No se tuvo contacto pues con población vulnerable y toda pues la información se manejó bajo criterios éticos. Instrumentos. Para la recolección de información usamos dos instrumentos psicométricos estandarizados. El primero fue ETI-SR-COL, un instrumento de 69 ítems que evalúa experiencias traumáticas ocurridas antes de los 18 años como abuso, negligencia y otros eventos victimizantes. La adaptación colombiana muestra una muy buena fiabilidad con índices entre .78 y .91. El segundo instrumento fue la prueba de matrices progresivas de Raven, que mide la inteligencia fluida y razonamiento abstracto mediante 60 ítems no verbales distribuidos en 5 series. Esta prueba tiene una confiabilidad superior a .80, lo que la hace muy sólida para evaluar habilidades cognitivas generales. Ambos instrumentos se aplicaron de forma individual en formato papel-lápiz, siguiendo los protocolos establecidos. Además de las pruebas, realizamos una observación natural no participante para complementar la comprensión del desempeño. Nos enfocamos en la actitud frente a la evaluación, la forma de trabajo, la motivación y la perseverancia ante ítems difíciles. Esta observación fue completamente no intervencionista. No se dio retroalimentación adicional ni se modificó el comportamiento. Solo registramos conductas espontáneas, lo que permitió contextualizar mejor los resultados. Procedimiento. El procedimiento se desarrolló en varias etapas. Primero se realizó una observación inicial para reconocer el comportamiento durante las tareas. Luego seleccionamos a los participantes mediante un muestreo por conveniencia, asegurando que fueran mayores de 18 años y aceptaran el consentimiento informado. Posteriormente se le aplicó el ETI-SR-COL, a partir del cual clasificamos a los participantes en dos grupos, víctimas y no víctimas de violencia física. Después administramos la prueba Raven, siguiendo las instrucciones del manual con una duración de 45 minutos aproximadamente, y registrando porcentaje, percentil y tiempo.
En la siguiente etapa todos los datos se ingresaron en una base digital y se revisó su exactitud. Luego realizamos el análisis mediante estadístico o descriptivo y una prueba T para muestras independientes para comparar el rendimiento cognitivo entre los dos grupos. Finalmente garantizamos todas las consideraciones éticas: participación voluntaria, confidencialidad, anonimato y ausencia de incentivos. Ahora vamos a ver nuestros resultados. El análisis descriptivo mostró que el grupo con antecedentes de violencia física infantil obtuvo un rendimiento promedio inferior en la prueba de matrices progresiva de Raven, con un puntaje de 38,42, en comparación con el grupo sin antecedentes de violencia física infantil, que fue de 44,17. La estimación puntual de las diferencias fue de 7,03, con un error estándar de 1,77, según los resultados del análisis, con un intervalo de confianza del 95%. Y como análisis de nuestros resultados, encontramos que los participantes reportaron haber experimentado violencia física durante la niñez, obtuvieron puntajes más bajos en la prueba de inteligencia fluida en comparación con aquellos que no reportaron violencia física durante la niñez. Esto coincide con investigaciones como la de Teicher y Sampson, quienes plantean que la exposición a experiencias de adversidad en edades tempranas puede alterar el desarrollo de circuitos cerebrales vinculados con funcionalidades cognitivas superiores, incluyendo procesos de razonamiento, resolución de problemas, lo cual podría explicar el desempeño más bajo observado en el grupo con antecedentes de violencia. Por otro lado, desde una perspectiva neurobiológica, es posible que las diferencias encontradas estén relacionadas con las alteraciones en el sistema de estrés, que se producen cuando el niño está expuesto a situaciones violentas. Fetchel y Pisagalli sostienen que el estrés temprano puede afectar la maduración del sistema prefrontal y otros circuitos corticales esenciales para la cognición, lo cual se refleja más adelante en dificultades en tareas que requieren razonamiento abstracto, como las evaluadas en este caso de matrices progresivas de Rabi. Otro estudio, como el realizado por McLaughlin y colaboradores, argumentan que las experiencias de amenaza como la violencia física tienen un impacto directo sobre el aprendizaje, la atención y la capacidad para procesar información relevante del entorno. Bajo esta perspectiva, el menor desempeño cognitivo observado no solo sería una consecuencia neurobiológica, sino también un reflejo de las adaptaciones que tienen los niños o que ellos realizan para sobrevivir en contextos violentos, priorizando la vigilancia y la respuesta rápida ante el peligro por encima del desarrollo de habilidades. Los hallazgos también invitan a reflexionar sobre las implicaciones a lo largo del ciclo vital. Evans y colaborador demostraron que la acumulación de estrés y adversidades en la infancia pueden tener efectos repetidos en la memoria de trabajo y en las funciones cognitivas, especialmente en contextos de pobreza o en entornos adversos. En cuanto a las posibles limitaciones del estudio, es necesario señalar que aunque los instrumentos utilizados son válidos y ampliamente empleados, el diseño transversal no permite establecer relaciones causales directas. Una línea de investigación futura podría incorporar mediciones longitudinales o complementarse con neuroimágenes para obtener una perspectiva más amplia sobre los mecanismos implicados. Nuestros resultados respaldan la hipótesis planteada. La violencia física en la niñez se relaciona con el rendimiento cognitivo menor en la adultez, especialmente en la inteligencia fluida. Lejos de limitarse a una diferencia numérica, este hallazgo resalta la necesidad de seguir fortaleciendo estrategias de intervención que integren componentes cognitivos, emocionales y de resiliencia para personas que crecieron en contextos violentos. Aún quedan preguntas abiertas sobre la magnitud exacta del daño, la influencia de factores protectores y la posibilidad de recuperación cognitiva. Sin embargo, esta investigación aporta evidencia clara y útil para seguir avanzando en la comprensión del impacto del trauma infantil sobre el desarrollo humano.
Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias. Gracias. Gracias.